¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión eh, del curso de epidemiología, bueno, del diplomado de epidemiología y bioestadística. En esta noche voy a ser su docente en relación a unos tópicos sobre el diplomado. A ver, denme un momentito para poder compartir pantalla y mostrarles en específico cuáles son estos tópicos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, en primera instancia, darles la bienvenida, presentarme brevemente. Esta noche voy a ser su docente. Tengo 12 años como enfermera en diferentes campos dentro de lo que es enfermería. Como docente, ya para cumplir 5 años, soy parte del equipo técnico que trabaja dentro del Seguro Integral de Salud, magíster en epidemiología, eh, licenciada en enfermería en la Universidad Faustino Sánchez Carrión, egresada también de la maestría en bioestadística, ex becaria Fondesic y también del Programa Nacional de Becas de nuestro país, ¿no? Integrante de la red académica de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social también, ¿no? Es por eso un poco cuando ustedes pueden ver acerca de esta presentación, es que un poco la idoneidad por lo cual el día de hoy me han seleccionado en este caso IDECAT para poder ser su docente, ¿no? La idea es poder justamente compartir este espacio de aprendizaje en el cual vamos a abordar tópicos importantes dentro de lo que es epidemiología y bioestadística, ¿no? Uno, el tema de la función de la salud pública en la epidemiología, historia natural de la enfermedad y prevención de enfermedades, bioestadística y epidemiología hospitalaria, tipos de estudio epidemiológico y las medidas de mortalidad, ¿no? Voy a también, en momento de dejar de compartir, para poder enviarles una, um, a ver, yo creo que podemos trabajarlo aquí en chat o también podemos hacer uso del paquete, ¿sí? Un momento. Voy a abrir, a poder compartir el link del paquete, ¿sí? Entonces, generalmente las clases son bastante dinámicas, es decir, ustedes pueden hacer consultas, preguntas por vía chat al momento que estoy también haciendo la ponencia, ¿correcto? La idea es que ustedes no se queden con alguna duda al respecto. Si algunos tópicos de repente requieren que haga un ejemplo, que precise algo más, es válido, ¿correcto? Entonces, este, lo único que se les va a, digamos, a pedir es que puedan levantar la mano para que sea de manera ordenada, nada más, ¿no? Pueden también encender sus audios y de esta manera pueden, digamos, hacer la consulta, la pregunta que ustedes desean en relación a un tópico, ¿no? Entonces, de esa manera es como trabajamos, ¿sí? Entonces, siéntanse a gusto de poder realizar consultas, preguntas, que en este proceso de aprendizaje la idea es que pueda acompañar, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir, a ver, ¿dónde está? Aquí, vamos a compartir el Padlet. Un minuto que está cargando. Acá. Bien, entonces en el Padlet vamos a justamente poder eh, utilizarlo, es como un pequeño tablero en el cual colocamos las ideas principales en relación a aquellas cosas que voy haciendo preguntas, ¿correcto? Entonces voy a actualizarlo. Ahí está. Entonces voy a proyectar para que ustedes puedan ver en qué consiste. Van a haber momentos en los cuales voy a hacer algunas preguntas para poder abrir algunos temas que vamos a ir desarrollando y ustedes tienen esta mirada, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un clic acá y van a poder obviamente aportar en relación a la respuesta de las preguntas que vamos.
¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con hablando acerca de estas funciones, ¿no? De estas funciones de lo que es la salud pública en la epidemiología, ¿no? ¿Qué estudia? Vamos a empezar con estos saberes previos. ¿Qué estudia la salud pública? ¿Qué estudia la epidemiología? ¿No? Es importante poder ver más o menos cuáles son nuestras nociones previas a propiamente introducirnos a nivel conceptual en sí de qué trata cada uno de estas dos importantes áreas, ¿no? Entonces, vamos a ir, siempre voy a dar un lapso de en promedio, par de minutos. Sí, ahí vuelvo a pasar el Padlet, 2 minutos para que de repente puedan responder. Aquellos que de repente tienen un inconveniente con ingresar, eh, pueden hacer también uso del chat. ¿Sí? Entonces lo importante es que estemos interactuando para que ustedes también puedan, digamos, retroalimentarse dentro de este proceso de aprendizaje, ¿no? Es un poco la idea de la clase al momento que yo digo que sea dinámica, ¿no? Bien, entonces vamos a dar estos 2 minutos y recuerden, ahorita voy a proyectar las preguntas en específico, ¿no? Recuerden que las preguntas fueron, ¿qué estudia la salud pública? ¿Qué estudia la epidemiología? Con esas dos preguntas iniciamos esta noche. También pueden hacer, por ejemplo, esa dinámica de repente qué palabras o qué conceptos, no tienen que ser exactos, ¿no? Obviamente la idea es poder saber qué es lo que ustedes conocen respecto a estos dos temas, ¿no? Bien, por ahí están utilizando lo que es el chat. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Kelita. ¿No? Por ejemplo, su compañera menciona, eh, su compañera del diplomado, la salud pública estudia la salud y la enfermedad de la población con la finalidad de mejorar la salud comunitaria. Perfecto, excelente, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí hay uno de los comentarios en relación a lo que es propiamente salud pública. Acá hay otro, la salud pública busca proteger, promover, mantener lo que es la salud de la población, ¿correcto? Excelente, muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias, Víctor. Ok, acá hay otro comentario. Busca proteger y prevenir las enfermedades en la población. Muchas gracias, Wendy, excelente. No, efectivamente, sus comentarios son bastante acertados, ¿no? Vamos a hablar primero, vamos parte por parte, vamos a conceptualizar lo que es epidemiología. Epidemiología, en primera instancia, va a estudiar cómo se distribuyen las enfermedades, ¿no? A veces no, la epidemiología no estudia propiamente solo epidemias, solo pandemias, no. Ese a veces es un error que tenemos conceptualmente por la palabra, ¿no? En realidad, estudia en general cómo se va a distribuir una enfermedad, cuáles son estos factores que van a influir, obviamente, para que aparezca nuestra enfermedad. En resumen, lo que va a buscar epidemiología es responder a una pregunta básica. Es por qué una enfermedad aparece en un grupo de personas y en otras no. Esa es la pregunta básica que se va a hacer en epidemiología y va a utilizar estudios propiamente, tipos de estudios que lo vamos a ver al final de la clase también, ¿no? Hay muchas formas de poder investigar o dar respuesta a esta pregunta. Es una disciplina que tiene bases teóricas y que se caracteriza por tener procesos muy ordenados, procesos muy sistemáticos, ¿no?
Otro punto importante es, en realidad, a mediados del siglo XIX aparecen teorías modernas sobre la causalidad. Antes de eso, veíamos un poco a la enfermedad como un resultado de un castigo divino, a tiempos atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una persona tenía, por ejemplo, lepra, lo que pasaba es que se adjudicaba a un aspecto de castigo religioso, castigo divino, ¿no? Entonces, en realidad, a partir del mediados del siglo XIX empezamos a entender que la enfermedad no sucede al azar, no sucede por castigo divino, sino que hay un conjunto de factores involucrados para su aparición, ¿no? Con eso, básicamente, empiezan a hacer la epidemiología. ¿Y cuál es el objetivo de la epidemiología? Definitivamente el meollo del asunto para un epidemiólogo o para la epidemiología es buscar la etiología, la causa de una enfermedad, ¿no? Poder ver también la extensión de la enfermedad. Por eso cuando uno piensa en epidemiología, uno no puede dejar de pensar en este tipo de gráficos, ¿no? Las mapas con colores, ¿no? Con números, definitivamente, ¿no? Por eso la epidemiología está bastante, es como, se sustenta mucho en bioestadística, ¿no? Entonces, definitivamente cuando uno piensa en epidemiología, piensa en eso, piensa en mapas, en gráficos, y efectivamente lo que buscamos también es ver cómo se extiende la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esta enfermedad? La historia natural de la enfermedad, que vamos a ver también más adelante, de qué se trata. Modos de asistencia también nos permiten, a través de los estudios epidemiológicos, poder analizar cómo son estos modos de asistencia sanitaria. Las medidas preventivas y terapéuticas funcionan realmente. Entonces, gracias a los estudios epidemiológicos podemos tener este alcance. Bases también para el desarrollo de políticas de salud pública. Sí, recuerden que en nuestro Ministerio de Salud es un órgano de consulta. Epidemiología es la mano derecha del ministerio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque obviamente se sustenta toda la toma de decisiones, las políticas también en un contexto epidemiológico, ¿no? Ese es, digamos, el plus de epidemiología. Vamos a hablar un poquito de epidemiología en términos de su historia. John Snow es considerado el padre de la epidemiología moderna. Él fue un médico inglés que estuvo en este contexto de la epidemia de cólera en Londres. Él hizo algo muy interesante, es poder percatarse que los casos nuevos, la incidencia de casos, estaba relacionada con el consumo de agua contaminada. En ese tiempo les llamaba materia mórbida, ¿no? Él decía, hay una materia mórbida que es lo que produce la enfermedad, ¿no? Que es básicamente una enfermedad diarreica, ¿no? Que producía, que terminaba incluso matando a las personas por un tema del mal manejo de lo que es la hidratación, ¿correcto? Entonces, él hizo algo lo que hoy conocemos como epidemiología espacial, porque trabajó a nivel de encuesta, hizo un mapeo y se percató que la mayoría de personas que tenían estos casos provenían de un lugar específico y se percató obviamente qué cosa tienen en común estas personas y era la fuente de agua, ¿no? Entonces, eso es lo que él hizo y por eso fue considerado como, en este caso, padre de la epidemiología moderna. No yéndonos muy lejos, tenemos a nuestra querida Florence Nightingale también, que ella un poquito más su orientación fue una epidemiología hospitalaria, ¿no? Ella participó o estuvo, digamos, dentro de este contexto bélico de la guerra de Crimea y ella participó brindando cuidados a los soldados que estuvieron en esta guerra de Crimea en el hospital de la campaña de Stari, ¿no? Entonces, justo ayer se ha celebrado el Día de la Enfermedad en conmemoración a ella, justamente, ¿no? Ella, por ejemplo, orienta un poco más aspectos de epidemiología hospitalaria, ¿no? Es decir, aquella mejora de aquellos aspectos de bioseguridad, de asepsia, antisepsia, para poder obviamente disminuir esa tasa de mortalidad de soldados que era causa de enfermedades infecciosas por un mal manejo a nivel de lo que es asepsia, antisepsia, bioseguridad, ¿correcto? Entonces, básicamente se centró en la mejora de las condiciones higiénicas del hospital. Ella también es una representante de lo que es epidemiología, ¿no? Y bueno, vamos a ver que estos personajes, si bien han aportado mucho a nivel conceptual de lo que es epidemiología, vámonos un poquito atrás y vamos a recordar que siempre ha habido una concepción de lo que es la enfermedad relacionada con lo mágico religioso, ¿no? Como un castigo divino, tener salud, obviamente, ya vendría a ser como un premio a algunas acciones buenas dentro de nuestra vida, es decir, por estar bien en una relación, digamos, mágico-religiosa, ¿no?
ya sea con los dioses o con Dios, etcétera, finalmente hablamos de esta relación, digamos, de estar en completo ordenamiento a nivel mágico-religioso, ¿no? Luego tenemos la cosmología griega que también tiene que ver con una concepción mágico-religiosa de todas maneras. Paradigma miasmático, el miasma, ¿no? Los olores, ¿no? El agua mórbida, por ejemplo, pertenece a este contexto del paradigma miasmático, ¿no? Luego tenemos el paradigma microbiano. Ahora con el resurgimiento de lo que es el microscopio, empezamos a tener un contexto más de entender que hay un factor causal, un agente, ¿no? Importante dentro de esta cadena epidemiológica que va a ser básicamente digamos, los microorganismos, ¿no? Luego aparece la idea de factores de riesgo, entendiendo que también además de la gente, hay ciertas condiciones que se dan y que van a promover una susceptibilidad, ¿correcto? Luego tenemos aquella denominación de determinantes de la salud, que también es cómo van evolucionando este paradigma y este entendimiento, ¿no? Cuatro puntos importantes, por ejemplo, es a nivel, este paradigma miasmático, también se llama sanitario estadístico, tiene que ver con aquellas emanaciones que podía provocar a nivel del suelo, aire y agua, ¿no? Es decir, aquel mal olor del propio del aire, del agua, del suelo, para ellos era, digamos, el agente causal, ¿no? Que producía las enfermedades. Así era el pensamiento, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX. Luego viene la era de las enfermedades infecciosas. Acá esto aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Y acá pues obviamente tenemos la teoría de los gérmenes, ¿no? En el cual ya gracias al microscopio podemos entender que existen microorganismos que también pueden causar enfermedades en específico. Todo iba bien hasta ahí, hasta que aparece esta era de las enfermedades crónicas. Esto descuadró totalmente a los epidemiólogos de ese tiempo, porque acá podríamos visualizar a través del microscopio a un microorganismo causal. Pero acá decíamos, ¿y qué pasa con las enfermedades crónicas? No encajan, ¿no? Porque no hay un microorganismo propio que cause diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, esto era, por eso se le llama la caja negra, porque en realidad no entendíamos, ¿no? De dónde, digamos, provenían, cuál era la etiología. Y eso siempre va a ser, como les mencionaba, el meollo del asunto. Entonces, en epidemiología. Se le llama por eso caja negra a la era de las enfermedades crónicas, ¿no? Ahí empezamos a entender que habían factores, exposiciones que podrían convertirse en factores intervinientes y propiamente podrían en conjunto ser la causa de una enfermedad, en ese caso los estilos de vida propiamente, ¿no? De enfermedades crónicas. Y viene la era actual, ¿no? Que empieza a finales de los 80, ¿no? Y es la nueva era de la ecoepidemiología. Ahora viene la denominación de caja china. Caja china es, digamos, una cajita pequeña, encima otra cajita, luego otra cajita más grande y otra cajita. Es un poco la idea de poder entender que coexistimos en diferentes o en muchos, digamos, ecosistemas, ¿no? Que somos parte de un ecosistema a nivel más pequeño y de manera más articulada, ¿no? Más macro. Entonces, finalmente somos parte de sistemas, uno dentro de otros, y que van a tener relación entre sí, que están organizados y jerarquizados, ¿correcto? Eso es lo que hoy manejamos, entendiendo que todas estas múltiples relaciones que tenemos a nivel laboral, familiar, comunitario, son importantes y forman parte de estos sistemas pequeños que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y que también van a tener un impacto dentro de nuestra, ¿no? Esa es la concepción actual. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve saber estas evoluciones? Es muy importante. La evolución de los paradigmas nos va a poder entender, porque como yo concepciono, como yo entiendo que se conceptualiza la enfermedad, que se conceptualiza la salud, depende de estos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, vamos a usarle un super zoom acá, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en la época en la cual infecciosa, que había muchas epidemias, ¿no? La concepción de la enfermedad era una lesión producida por agentes, por acciones de gérmenes patógenos, y la salud la entendíamos como solo la ausencia de la enfermedad o invalidez. ¿Sí? Entonces la salud va a depender mucho de aquel paradigma que se va a tener en esa época.
Entonces, hemos pasado de migrar de simplemente decir la ausencia de la enfermedad es la salud, a pasar a tener la concepción de que la salud es holística, que hay unas múltiples dimensiones que van a impactar dentro de lo que es el bienestar de una persona. Tiene que ser integral y la salud incluso es parte del desarrollo personal y social. Entonces, la idea es dejar de lado este paradigma médico, biológico, que solamente ve, digamos, la causalidad de manera simple a la salud y enfermedad, ¿no? A pasar un paradigma socioecológico en el cual entendemos que hay múltiples causas, múltiples factores que van a impactar dentro de la vida de una persona, del bienestar en términos de su salud, ¿no? Dejamos de ver también justamente esta concepción tiene que ver también quiénes forman parte de estos modelos de transmisión. En el modelo unicausal solamente decimos, la salud es la ausencia de la enfermedad. Se va a enfermedad, salud. Eso era la concepción antigua, ¿no? Para lo que es enfermedades infecciosas, trabajamos con este modelo de triada causal como algo básico, ¿no? Ya para epidemiología, también trabajamos los gráficos causales, que son más complejos. Estos gráficos causales, pues obviamente para las enfermedades crónicas son ideales, ¿no? Porque ahí entendemos que para que estas enfermedades crónicas aparezcan no necesitan o no solamente está un huésped, un agente, bueno, huésped propiamente no hay, agente y ambiente, sino hay múltiples factores relacionados a los estilos de vida, ¿no? Genéticos, etcétera, que van a tener un impacto dentro de la persona y van a determinar el desarrollo o no de una enfermedad. Entonces, eso es para los grafos causales son para otro tipo de enfermedades. Para las infecciosas sí vamos a utilizar tranquilamente el modelo de triada causal, que en este caso es tener un huésped, quien desarrolla la enfermedad, la patología, el agente, ¿no? Digamos, el factor etiológico, el ambiente donde se va a desarrollar, el vector en el caso de las enfermedades metaxénicas, ¿no? En el caso de las enfermedades metaxénicas, ellas tienen, por ejemplo, la Aedes aegypti, por ejemplo, ¿no? Eso perdón, de dengue. Entonces, eso es en relación a estos modelos de enfermedades infecciosas. Otra forma de también poder entender cómo se arma este modelo, digamos, estos grafos causales, es entender que existen determinantes sociales de la salud y que algún factor, digamos, que esté propiamente comprometido va a producir inequidades en materia de salud. Las circunstancias en las cuales nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos y envejecemos, ¿no? Propiamente eso va a ser que va a influir, ¿no? Sobre las condiciones de vida, ¿no? En la salud propiamente, todas estas características, incluso a nivel macro, todo lo que pase en nuestro espacio, en nuestro territorio, por ejemplo, en este caso peruano, a nivel de gobernanza política, por ejemplo, ¿no? Y estamos en un contexto bastante complicado en relación a la seguridad, a la violencia, y por lo tanto cambia obviamente aquellos aspectos de salud, ¿no? Salud mental, salud física, obviamente, ¿no? Imagínense aquellas personas que están en un contexto bélico, de guerra, obviamente también se ve afectada la salud mental, la salud física, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que esto tiene un impacto, a pesar de que es algo macro, algo a nivel país, también hay un impacto a nivel individual de la familia, de la persona, de la comunidad, ¿correcto? La posición, la educación que tengamos, la ocupación, los ingresos, tienen también un impacto, aquellas características biológicas también innatas como el sexo, la raza o la etnicidad, ¿no? Los factores psicológicos, conductuales, biológicos tienen un impacto y también la respuesta del sistema de salud tiene un impacto dentro de, como un factor para que va a ser, o que va a intervenir dentro de este proceso de salud-enfermedad, ¿no? Eso es todo lo que es epidemiología. Hasta ahí entendemos que la epidemiología va a ver la distribución de la enfermedad, ¿no? Es decir, va a responder por qué un grupo de personas se enferma y por qué otro grupo no. Esa es la pregunta. ¿Y qué es salud pública? Porque por ahí también a veces podemos confundirlo. La salud pública, ustedes lo han mencionado perfectamente y es creo que uno de los tópicos que más han conceptualizado y ha acertado también, ¿no? Porque efectivamente es un conjunto de acciones, actividades sociales, políticas que van a estar destinadas a mejorar la salud,
mantener la salud, mejorar la calidad de vida de una población. ¿Mediante qué ustedes lo han dicho? Promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación. ¿Correcto? Mediante todas estas formas de intervención. El objeto de la salud pública es justamente conocer el proceso de salud y enfermedad de las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, la idea es poder conocer cómo aspectos relevantes de esta población, los problemas, aquellos, cómo está respondiendo el sistema de salud, aquellos programas de detección, prevención de enfermedades, cómo se está también formando al recurso humano. Para poder entender un poquito más a qué se refiere cuando hablamos de salud pública, es muy importante en este caso poder recordar las famosas 11 funciones de la salud pública, ¿no? Esto fue dado por la OPS-OMS y hasta el día de hoy sigue siendo el marco de referencia cuando uno habla de lo que es la salud pública. Tiene 11 funciones importantes enmarcadas en 4 grandes rubros. Por ejemplo, para el tema de acceso, está enmarcado en al abordaje de la salud pública y de la función del abordaje de los determinantes sociales de la salud, de la promoción de la salud y comportamientos saludables, está a cargo del acceso a los servicios integrales y de calidad. 3 puntos en acceso. En lo que es la asignación de recursos, también la salud pública tiene una función. ¿En qué? En el financiamiento de la salud, en los medicamentos y otras tecnologías en salud, en el desarrollo de recursos humanos. En el desarrollo de políticas también tiene 2 puntos. La políticas formula políticas y legislación y marcos regulatorios. Además, promueve la participación y movilización social, ¿no? ¿Qué más? A nivel de la evaluación, ¿qué hace la salud pública? Lo que es monitoreo y evaluación, vigilancia, control y gestión de riesgos, la investigación y gestión del conocimiento. Entonces, cuando uno piensa en salud pública, obviamente está también pensando en quién, en el ente rector. ¿Qué hace el ente rector? Y hace todo esto, hace salud pública, ¿correcto? Eso es salud pública, ¿no? 11 funciones relacionadas a la salud pública que nos define la OPS y la OMS. Entonces, estas funciones de salud pública lo que van a permitir es crear herramientas para poder entender, comprender acerca de esta distribución, de las determinantes de las enfermedades, patrones y tendencias, ¿no? Esa es la forma en que vamos a unir epidemiología y salud pública. Hemos visto que cómo funciona salud pública, cuál es su implicancia también con la epidemiología. Cómo dicen que la epidemiología es la que ayuda a salud pública. Y efectivamente, porque como les mencionaba, va a ayudarla a crear herramientas que van a obviamente ayudar también a qué cosa, a evidenciar aquellos determinantes de la salud, a ver los patrones, importantísimo. Por eso les decía que en este caso, en nuestro Ministerio de Salud, el área de epidemiología, o en este caso el Centro de Epidemiología, es un área, es un órgano de consulta muy importante, ¿no? Es la mano derecha, básicamente. ¿Por qué? Porque va a permitir identificar patrones, tendencias y obviamente abordar el control, las estrategias, ¿no? Que necesitan ser implementadas, ¿no? Además, va a ayudar a la evaluación de la efectividad de las intervenciones y políticas de salud, ¿no? Para eso va a funcionar. ¿Qué más? Y obviamente nos va a permitir identificar factores de riesgo, aquellas causas que puedan estar provocando alguna enfermedad. Y gracias a también métodos estadísticos nos va a poder predecir algunos brotes, por ejemplo, ¿no? Y cómo se transmite propiamente la enfermedad también. Hay muchos aportes de cómo la epidemiología va a ayudar a la salud pública, ¿no? En términos de qué, de prevención, por ejemplo, de enfermedades, ¿correcto? Y de manera también otros puntos que va a ayudar lo que es la epidemiología a la salud pública. Muy bien, hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? A ver, por el chat me van escribiendo. Vamos a pasar al segundo tópico, que tiene que ver con lo que es, en este caso, la historia natural de la enfermedad y prevención de enfermedades, ¿no? Bueno, la historia natural de la enfermedad es aquella evolución de la enfermedad sin ninguna intervención. Eh, Cuando inicialmente aparecen patologías, lo que hacemos es eso, ¿correcto? Poder ver cómo evoluciona una enfermedad. Y obviamente porque no tenemos alguna cura, por ejemplo, porque no tenemos algún tratamiento,
todavía no podemos intervenir, ¿correcto? Pero es importante observar cómo evoluciona porque vamos a poder identificar justamente cuál es esta triada epidemiológica involucrada en el caso de las enfermedades infecciosas e identificar periodos relevantes, ¿no? Es una forma ordenada en que van a suscitar, ¿no? La enfermedad dentro de esta interacción con el ser humano. Parte de un periodo prepatogénico, es decir, antes de la enfermedad, en el cual solamente estamos hablando de la interacción, en el caso de las infecciosas, de un agente, de un huésped y dentro de un ambiente en específico que debería ser el idóneo para el agente, ¿correcto? El huésped es quien va a albergar, en este caso, al agente en el cual se va a desarrollar y quien va a desarrollar la enfermedad. Pero en este periodo prepatogénico solo se encuentran, solo están interactuando. Todavía no hay, obviamente, la enfermedad es una interacción. Por lo tanto, en esta interacción podemos también entender que podemos hacer acciones de prevención primaria, podemos hacer promoción de la salud, podemos hacer medidas preventivas, ¿correcto? En el periodo prepatogénico. Por otro lado, cuando ya de repente la gente ingresa al huésped, más allá de una interacción, ya hay un contagio, hay una transmisión, ¿correcto?, hacia el huésped, ¿no? Podemos pasar de una fase subclínica en la cual hay cambios, obviamente tisulares, pero que todavía no aparecen los signos y síntomas o no son debidamente distintivos. Por ejemplo, que nos dé fiebre, dolor, algunos son signos y síntomas todavía no específicos. Entonces tenemos una fase subclínica para ir pasando a una fase clínica en la cual obviamente ya tenemos signos y síntomas más marcados, tenemos obviamente daños y secuelas e incluso convalescencia que puede terminar en la recuperación o la muerte de la persona, ¿correcto? Todo esto, desde los cambios tisulares de la fase subclínica hasta la fase clínica, corresponde a un periodo patogénico. ¿Para qué nos va a servir conocer acerca de esa historia natural de la enfermedad? Obviamente porque yo debo entender que idealmente en esta fase subclínica de cambios tisulares, yo puedo hacer también prevención secundaria. Debería tener mi sistema de salud la capacidad de poder realizar un diagnóstico precoz. Idealmente, ¿no? Ahora, en esta fase de signos y síntomas, idealmente también sigo haciendo lo que es una prevención secundaria con el tratamiento oportuno, ¿no? Luego tenemos en el tema de daños y secuelas, también podemos hacer una prevención secundaria. Dando el tratamiento oportuno vamos a prevenir que llegue a daños y secuelas. Y también vamos a hacer una prevención terciaria que tiene que ver con la rehabilitación física y psicológica en relación a abordar estos daños también y secuelas, ¿no? Que ya de repente nos ha dejado la enfermedad, ¿correcto? En este periodo de convalescencia, recuperación, podemos hacer rehabilitación física y también psicológica, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, porque es importancia dentro de la salud pública, porque nos va a permitir identificar cuándo vamos a hacer, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria, con la finalidad de que sean, digamos, intervenciones oportunas, intervenciones que realmente den respuesta a las necesidades de la salud en el momento, ¿no? La oportunidad es un tema muy importante de esa salud pública. No es lo mismo hacer un diagnóstico en un cáncer temprano que un cáncer tardío, ¿correcto? Entonces, definitivamente la oportunidad de atención es totalmente relevante, ¿no? Eso es lo que hemos hablado acerca del periodo prepatogénico, caracterizado justamente en la cual se va a iniciar la enfermedad, ¿no? Un aspecto de interacción todavía. Podemos hacer promoción promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿no? Ahí vamos a ver todos estos determinantes de la salud, como los factores genéticos, estilo de vida, el ambiente, la presencia no de agentes, van a estar todos ahí interactuando y van a tener un papel importante para la aparición o no de la enfermedad. Y el periodo patogénico, tenemos un periodo prodrómico o subclínico, en el cual obviamente van a haber todavía manifestaciones clínicas confusas, y el periodo clínico propiamente, en el cual sí van a ser mucho más evidentes, y ahí deberíamos tener la capacidad de diagnóstico, ¿no? Y el periodo patogénico, ¿no? Que es lo que hemos poco hablado.
Entonces, ahí tenemos esos niveles de prevención. Level y Clark es una de las clasificaciones, de los autores que clasifican justamente lo que hemos visto, ¿no? Promoción de la salud, protección específica a nivel primario, vamos a usar diagnóstico temprano y tratamiento, limitación de la capacidad a nivel de la prevención secundaria y terciaria, rehabilitación, ¿no? Hay otras clasificaciones, sí, pero todas son muy coincidentes, ¿no? Por ahí la limitación de la incapacidad pasa a veces el terciario y la secundaria. ¿Cuál manejamos nosotros? El de Lever y Clark. El de Lever y Clark. Por lo tanto, rehabilitación corresponde a la prevención terciaria, donde yo limito la incapacidad a un tratamiento adecuado a nivel secundario, donde hago mi diagnóstico temprano a nivel secundario, ¿no? Que básicamente es este gráfico que nosotros hemos observado. Bien. Para eso justamente existen estos niveles de prevención, que es identificar la oportunidad de intervención propiamente dentro de cualquiera de las oportunidades de la salud, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, estamos, hasta ahí llevamos 2 temas, ¿no? Vamos a pasar al tercer tema, tiene que ver con bioestadística y epidemiología hospitalaria. Tercera pregunta, bueno, segunda pregunta, porque en la anterior podríamos colocarlo como la primera. ¿Qué entendemos por bioestadística? A ver, vamos a verlo acá. Ajá, esto lo pasamos acá, este era aquí. Perfecto. Y vamos a dar los 2 minutos también para poder responder. Todo aquellas ideas, conceptos, palabras que de repente, incluso palabras, ¿no? Que a ustedes se les venga a la mente cuando piensan en bioestadística, cuando dicen, ah, ¿qué es bioestadística? ¿Ok? Números, estadística, no sé, todo lo que ustedes propiamente, de manera sencilla, con sus propias palabras, puedan entender o puedan relacionar a lo que es, en este caso, bioestadística, ¿no? Bien, voy a colocar una música de fondo. Cuando acaba la música, más o menos tiene que ver con el tiempo en el cual también acaba, ¿no? Bien, vamos a entonces justo dar lectura de aquellas ideas que ustedes tienen en relación a bioestadística, ¿sí? Es aquella que permite mediante datos estadísticos la probabilidad de la causa de la enfermedad. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por su participación. Excelente, ¿no? Cuando uno habla de bioestadística, ¿no? Ya más o menos vamos entendiendo que también tiene una aplicación en relación a salud pública, epidemiología, pero propiamente bioestadística es una disciplina, ¿no? Que obviamente va a aplicar principios y métodos de tipo estadístico a una investigación de tipo biológica, medicina, salud pública y otras ciencias de la vida. Es decir, bioestadística propiamente también lo va a aplicar a las otras áreas, no solamente medicina humana, ¿no? Incluso hay para la aplicación de medicina veterinaria, ¿no? Eh, Entender que dentro de esta conceptualización también está un poco lo que es el pensamiento estadístico, y es lo que ustedes justo han mencionado, porque ahí hablamos de que las conclusiones deben estar basadas en datos. Para eso nos sirve a nosotros a nivel de la epidemiología o la salud pública, ¿no? En que todos los datos también tienen sus limitaciones. Es importante entender que, sobre todo cuando trabajamos a nivel de muestra, ¿no? Nosotros cuando sacamos datos, información suelen ser de tipo muestral, porque no podemos trabajar con la totalidad de datos. Eso era un poco, ojo, eso era un poquito el concepto de creo que hasta de un año atrás, porque hoy estamos trabajando dentro de lo que es bioestadística propiamente y otra área que también es ciencia de datos, que trabaja con la totalidad de una población con grandes datos, ¿no? Aparece justamente el Big Data ahora, ¿no? Hoy hablamos de Big Data. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel muestral, a eso se refiere con que los datos tienen sus limitaciones. También los grandes datos por ahí podrían tener alguna, quizás, alguna limitación en términos de cómo se han recolectado, ¿correcto? La variabilidad siempre está presente, el azar siempre está presente, incluso en nuestras vidas, ¿no? Todo está lleno de probabilidades también, ¿no? La probabilidad de ingresar el día de hoy temprano a clases, la probabilidad de repente el día de hoy suceda algo, siempre está, ¿no?
todos los modelos propiamente, ¿no? Armados en que se sustentan en las matemáticas, en la estadística, obviamente que también tienen un chance de error, un chance de sesgo, ¿no? Todos los modelos, por eso dice, son incorrectos, pero algunos son útiles. No, ¿por qué incorrecto se refiere? Porque no predicen a cabalidad lo que pueda pasar a futuro. Van a hacer un acercamiento de lo que podría pasar. Recuerden que así como la salud depende de muchos factores, en realidad también cualquier evento, en epidemiología hablamos de evento, outcome, evento, desenlace, son sinónimos, ¿no? Cualquier evento tiene, digamos, múltiples factores y que van a hacer que aparezcan o no esos eventos. Entonces, por tanto, por eso se refiere que hay muchos factores, variables que van a intervenir en la ocurrencia o en la aparición o no de un evento. Entonces, en términos de eso, es que George Box dice, todos los modelos en realidad son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Es importante trabajar en este pensamiento estadístico, porque de esta manera vamos a poder aprender la aplicación de la estadística o la vía estadística a también la epidemiología y lo que es la salud pública. Es importante por eso entender dentro de la estadística hay conceptos puntuales. Por ejemplo, la unidad de observación, en la cual es la unidad que se va a obtener el dato estadístico. ¿A quién mides? ¿No? Por ejemplo, nosotros suele ser la persona, el paciente, el usuario, ¿no? Estos sinónimos que suele recibir. Entonces, es también denominada unidad indivisible. Es el objeto de estudio, ¿no? A eso se refiere. Unidad de análisis, ¿no? No siempre va a ser el mismo que la unidad de observación. Generalmente sí, correcto. La unidad de análisis es la unidad cuya información se va a analizar, ¿no? Y de la cual se van a sacar conclusiones. No siempre es la misma que la unidad. Por ejemplo, la unidad de análisis puede ser el departamento del Perú, pero la unidad de observación va a ser en este caso los casos de malaria, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, para un estudio de tipo ecológico vamos a encontrar esa diferencia. La población lo entendemos que es un conjunto de personas de nuestro interés que tienen atributos especiales cuantificables, ¿no? Es la colección completa de las unidades, ¿correcto? De las cuales vamos a extraer una muestra. No necesariamente está compuesta por personas, pueden ser también otro tipo de unidades de análisis, ¿no? Ejemplo, pacientes con cáncer de mama, la característica a estudiar, obviamente, por ejemplo, puede ser la mortalidad. La muestra un pedazo de la población, un subconjunto de la población, ¿no? Puede ser aleatoria, si hay procesos aleatorios o no. Una muestra puede ser representativa o no también. No todas las muestras son representativas, ¿no? Depende mucho del factor de la aleatoriedad, ¿no? Ejemplo, para determinar el porcentaje de pacientes con enfermedad de raíz aguda, se ha seleccionado una muestra aleatoria de 250 personas, ¿no? ¿Cómo extraigo la muestra? Esto le va a dar algo muy importante como característica de una muestra, si va a ser o no representativa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuestro universo muestral, que es toda la población en el norte. Tenemos acá ya seleccionados los casos de malaria en un determinado espacio geográfico, que es Sullana, por ejemplo. Y luego tenemos acá, vamos a extraer una muestra en la cual tenemos casos solamente de enero a marzo del 2008. Y a partir de esta muestra tenemos que buscar, idealmente, si es una muestra aleatoria representativa, vamos a buscar generalizar. O sea, ya no hablar como los casos de enero a marzo, sino hablar como la totalidad, como esta generalización a nivel poblacional. Eso es lo que idealmente, pero depende de muchos factores que lleguemos también a tener esta capacidad de generalizar, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo vamos a obtener esa muestra y si esa muestra es lo suficientemente, digamos, en tamaño para poder ser representativo, ¿no? Tenemos al universo, que también es otro concepto en el cual tiene que ver cómo la población a la que se desea generalizar los resultados, ¿no? Idealmente, solo se va a asumir que la muestra que se obtiene es representativa de este universo teórico, ¿no? Teórico porque a veces no tenemos la totalidad de conocimiento o de cuánto forma parte de este universo, ¿correcto? Variables, su mismo nombre lo dice, quizás no nos hemos percatado, pero su mismo nombre nos dice que obviamente tiene que tener de 2 a más valores, porque si no fuera variable, ¿correcto?
Es una característica efectivamente puntual de una persona, lugar o cosa, pero que tiene que ser más de dos, ¿no? Más de dos cosas. Por ejemplo, sexo, ¿no? O género, femenino, masculino, tiene dos, ¿correcto? Si tengo un dato que solo tiene uno, ya no es variable, ¿correcto? Entonces, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la estatura son ejemplos de los tipos de, bueno, digamos, de variables que podemos tener. Ahora, ¿para qué es importante conocer estos variables dentro de epidemiología? Por ejemplo, entender que tenemos en epidemiología dos grandes denominaciones de lo que son variables. Tenemos lo que es una variable independiente, aquella que va a tener la capacidad de modificar a la variable dependiente. La independiente también son llamadas factores, exposición, las dependientes outcome, evento, desenlace, también son otras denominaciones, ¿no? Hay estudios en los cuales el investigador puede manipular una variable independiente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que acá fuera la patología de cáncer y acá, por ejemplo, en independiente fuera un medicamento, ¿no? Si yo le doy a un grupo placebo y a otro grupo le doy el medicamento que estamos probando, yo tengo la capacidad de manipular esta variable independiente en el grupo. Entonces hablamos de estudios experimentales. Cuando no lo manipulamos, solo observamos, solo estamos registrando lo que sucede. Es un estudio observacional, donde no manipulamos la variable. ¿Qué variable? Independiente. Esta la que va a ser, digamos, posiblemente el factor causal, es lo que le estamos entendiendo. Y la dependiente es aquella, lo que desarrolla el evento, el desenlace, ¿correcto? Eso es. Entonces, estos dos términos en epidemiología también son importantes. Yo sé que les ha traído recuerdos, quizás cuando ustedes han hecho la tesis. Por ejemplo, trabajamos también en investigación con una variable independiente y una variable dependiente, ¿correcto? Pero también en epidemiología les damos otras denominaciones. Exposición a la variable independiente, factor a la variable independiente, y la variable independiente tiene también otras denominaciones. Desenlace, outcomes, ¿no? Desenlaces, outcome, resultado, también otra denominación de la variable dependiente, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos entonces la bioestadística propiamente cuál es la aplicación de esta bioestadística a los campos de epidemiología, de salud pública? Bueno, hay varios, ¿no? Nos ayudan a diseñar estudios clínicos, a analizar datos, a la epidemiología en relación a cómo van a formular sus estudios, diferentes tipos de estudio, a nivel genómico también, a la salud pública para evaluar programas o sistemas de vigilancia, a la investigación en ciencias de la vida en general, la tecnología médica, la calidad y seguridad de atención, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones de la bioestadística, en realidad, esta capacidad de poder aplicar propiamente la estadística a contextos de ciencias de la vida es bastante importante. Hoy, sobre todo, como les mencionaba, estamos en el boom del análisis de datos, ¿no? Incluso a nivel más macro, es decir, a nivel de ciencia de datos, ¿no? O sea, con grandes volúmenes de datos, ¿no? Si ustedes se percatan, estamos cada vez acercándonos más a la tecnología. Vamos a tener en algún momento todos los registros de salud van a estar dentro de un programa. En algún momento vamos a testar a la par con otros países en los cuales han digitalizado muchos procesos. La salud también, es decir, todos estos datos, ya tenemos a salud que tiene un sistema, digamos, informático en el cual todo está, sus datos subidos a lo que es a un sistema y que permitiría que una persona pueda analizar estos datos, ¿no? Y retroalimentar muchas cosas, evaluar programas, ver estadísticas básicas, ¿no? Poder ver, digamos, indagar acerca de factores causales, poder responder a preguntas puntuales que el sistema de salud desee y que gracias a los datos va a poder realizarlo, ¿correcto? Vamos a pasar al siguiente tema. Hemos hablado un poco de la aplicación de bioestadística dentro de la salud pública, dentro de epidemiología. Vamos a hablar ahora de los indicadores epidemiológicos, ¿no? Vamos a primero hacernos la pregunta, ¿qué indicadores epidemiológicos ustedes conocen, ¿no? O podemos utilizar dentro de hospitalización, cualquiera de esos. ¿Conocen? De repente han escuchado cuando han rotado por esas áreas, etcétera, ¿no? En un curso también es válido, ¿no?
Vamos a colocarlo acá, la tercera pregunta de esta noche, ¿no? Bien, vamos a colocar también acá de nuevo los 3 minutos, ¿no? Bien, entonces empezamos. Recuerden, la pregunta es, ¿qué indicadores epidemiológicos conocen o cuáles se pueden utilizar en hospitalización? Estoy mandando también nuevamente el link del Padlet. Estamos trabajando con esta herramienta de Padlet para poder ahí colocar, digamos, todas estas ideas que nosotros tenemos en relación a algunas preguntas que durante la clase estamos formulando, ¿correcto? Bienvenida, bienvenida, Yasmeli, Judy, sí, bienvenida. Bien, entonces estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué indicadores epidemiológicos conocemos? ¿Cuáles pueden utilizarse en el área, por ejemplo, de hospitalización? Es solo un ejemplo porque en realidad podemos ver varios, ¿no? La aplicación a diferentes áreas. Bien, entonces vamos a actualizar si hay alguna respuesta aquí. He visto que hay alguna o dentro del chat. Entonces, de repente, no conocemos todavía algunos indicadores, también es válido. No se olviden que pueden responder, no conozco, no he escuchado de alguno, también es válido porque justamente la idea es que dentro del curso ya ustedes puedan tener o este primer acercamiento o esta, digamos, mayor profundidad de algunos conocimientos, ¿no? Entendemos que algunos todavía no los conocen. Perfecto, vamos justamente el día de hoy a ver cuáles son estos indicadores epidemiológicos que pueden ser aplicados para el ámbito hospitalario. Porque también existe una epidemiología hospitalaria, ¿no? Hayamos mencionado a nuestra querida Florence Nightingale, que de alguna manera ha aportado, mejor dicho, a lo que es esta epidemiología hospitalaria, ¿no? La epidemiología hospitalaria es una subdisciplina propiamente de la epidemiología que va a estar más centrada en el estudio, control y prevención de infecciones y enfermedades dentro de un entorno hospitalario, ¿no? Que está relacionado justamente con este quehacer de la atención médica. Lo que va a permitir, gracias a la epidemiología hospitalaria, es mejorar la calidad de atención sanitaria, evitar que aparezca esta transmisión de enfermedades de tipo infecciosas y garantizar, por lo tanto, la seguridad de los pacientes y del personal y de la familia, del entorno. Entonces, es importante, justamente su relevancia va en ese sentido, que nos va a permitir salvaguardar la vida del paciente, la reducción de costos asociados a infecciones intrahospitalarias o también llamado antes las infecciones nosocomiales,
y un mantenimiento de un entorno hospitalario seguro y saludable para todos los que vamos a interactuar ahí. El mismo paciente, la misma familia y nosotros. Y todos los pacientes que van a ser parte de este entorno hospitalario, ¿correcto? Entonces, primero, antes se le llamaba infecciones nosocomiales, aquellas que son provocadas dentro del hospital, no aquellas enfermedades en las cuales viene el paciente. Se puede venir, por ejemplo, por una apendicitis, pero una infección intrahospitalaria, antes llamadas intrahospitalaria, es, por ejemplo, la neumonía. Vino por apendicitis, estuvo en cirugía, para su preparación, salió de la operación de una apendicectomía, por ejemplo, estuvo en esta estancia hospitalaria, aparece ahí lo que es la neumonía. ¿Por qué? Es una infección, se llama IAS, ¿no? Infección asociada a la atención en salud, IAS, antes llamada intrahospitalaria. Nosocomial también se le llamaba. Los últimos documentos del Ministerio de Salud la denominan IAAS, doble A, ¿no? IAAS, infecciones asociadas a la atención de salud, ¿correcto? Entonces, a eso va a centrar su foco de atención la epidemiología hospitalaria, porque lo que va a mirar es buscar, digamos, controlar, monitorear justamente este tipo de infecciones, salvaguardando, buscando la seguridad de este ambiente hospitalario. Entonces, vamos a ver conceptos importantes, cómo podemos aplicar esta epidemiología hospitalaria orientados a la vigilancia de estas IAS, ¿no? Al monitoreo ordenado, sistemático de estas famosas infecciones asociadas a la atención en salud. Igual es lo mismo decir que nosocomiales adquiridas en el hospital, intrahospitalarias antes llamadas, ¿no? La idea es identificar patrones, brotes, tendencias, ¿no? De estas enfermedades infecciosas, en qué áreas, por qué circunstancias, ver factores causales, ¿no? Y obviamente trabajar en términos de qué, de controlarlos y también prevenirlos, ¿correcto? Por lo tanto, quien trabaja en epidemiología hospitalaria va a estar vigilando las infecciones cuando éstas aparezcan, va a trabajar en términos del control, va a implementar medidas y prácticas para evitar que se propague esta infección. Si ya hay un caso, no quiero que aparezcan más. No quiero más neumonías intrahospitalarias, por ejemplo, que es una de las IAS más comunes, ¿no? Por ejemplo, va a trabajar en protocolos de bioseguridad. ¿De qué? De lavado de manos, protocolos de esterilización de equipos, de manejo adecuado de residuos médicos, de aislamiento de pacientes infectados. ¿Para qué? Obviamente para evitar la propagación, y en términos también preventivos de evitar las infecciones en general. Por ejemplo, el protocolo de higiene de manos está abordando el aspecto preventivo de las infecciones, ¿correcto? Va a investigar los brotes, ¿no? Va a identificar justo y analizar estos brotes dentro del hospital, va a buscar fuentes de infección, de dónde viene esta infección, cómo se realizó, implementar medidas correctivas, controlar y detener lo que es el brote, por ejemplo, de infección intrahospitalaria, por ejemplo, neumonía. Un aspecto también importante es que también una de las medidas, digamos, preventivas es la capacitación del personal, ¿no? Obviamente tenemos que constantemente estar capacitando, sensibilizando acerca de la importancia de las prácticas de control de infecciones y promoción de una cultura de seguridad en el paciente, ¿no? Vamos a reforzar aquellos protocolos que sabemos son de tipo preventivos, también reforzar la forma de reportar inmediatamente estas sillas que puedan, en este caso, aparecer dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Nos permite también la epidemiología hospitalaria trabajar en términos de políticas y protocolos, actualizarnos, ¿no? Hay aspectos, por ejemplo, todos conocemos que el lavado de manos, la cantidad de pasos ha cambiado, se ha desglosado más con la finalidad de poder resaltar que realmente se cumpla a cabalidad, ¿correcto? Por ejemplo, hay que buscar guías basadas en evidencia, las guías de práctica clínica, las guías para poder establecer un procedimiento, van cambiando también, ¿no? Hay que actualizarlas porque estos deben estar acorde al marco normativo. Por ejemplo, principalmente el Ministerio de Salud, pueden haber adaptaciones también, pero principalmente el Ministerio de Salud. Evaluar las prácticas, un poco nos va a permitir también ver si aquellas medidas que hasta la fecha hemos tomado están siendo efectivas. Y un punto muy importante, ¿no? La resistencia antimicrobiana.
esto es sumamente relevante porque se considera epidemiológicamente que además de muy probablemente la aparición de una siguiente pandemia, también uno de los aspectos muy importantes dentro de salud pública que nos va a tocar enfrentar en algún momento como país es la resistencia antimicrobiana y el reto que implica la creación de nuevos medicamentos para hacer frente digamos, a patologías que van a hacer resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, también la epidemiología hospitalaria se encarga del monitoreo y control de esta resistencia a los antibióticos y a otros antimicrobianos que están y de esta manera lo que va a buscar es estrategias para ver el uso racional de los medicamentos, prevenir la diseminación sobre todo de aquellos microorganismos que son resistentes. Qué terrible es pensar que estos microorganismos se puedan ir pasando de persona a persona y que no van a ser, digamos, sensibles a los medicamentos de primera línea que tenemos, ¿no? Tenemos un gran caso de resistencia, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, ¿no? Hacen resistencia también los microorganismos a los medicamentos, ¿no? Y vemos digamos, cómo implica un reto poder en este caso sacar a una persona de la enfermedad cuando hace resistencia a los antibióticos, ¿correcto? Es todo un reto. Dentro de la epidemiología hospitalaria, ahí va la respuesta que ustedes estaban quizás esperando, están indicadores que nos van a permitir gestionar, evaluar a nivel hospitalario, ¿no? ¿Cuáles son? Hay muchos indicadores. Por ejemplo, aquí dentro, cuando les paso la presentación, está el link en específico en el cual ustedes van a encontrar este documento publicado por la Dirección General de Epidemiología, en el cual hace un listado y detalla a nivel de cada uno de estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, productividad hora médico, rendimiento hora médico, utilidad de consultorios, promedio de permanencia, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque obviamente vamos a pensar un número así nada más al azar, ¿no? No lo tengo en concreto el dato, pero vamos a poner que la estancia hospitalaria en promedio de una patología infecciosa sea 5 días. ¿Correcto? Entonces hay que ver y indagar por qué hubo pacientes que se quedaron más de ese tiempo. No queremos al paciente más de los días que requiera, porque para él también implica un riesgo estar en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, por eso el promedio de estancia hospitalaria puede ser de utilidad en ese sentido, ¿no? El promedio de permanencia o estancia hospitalaria, que es el mismo, ¿no? Intervalo de sustitución de cama, cuánto tiempo demora en que esa cama pueda ser utilizada por otro paciente, porcentaje de ocupación de cama, rendimiento cama, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los ejemplos que nosotros podemos tener dentro de los indicadores. Este documento técnico, cuando uno lo visualiza, va a darse cuenta que está la totalidad de estos indicadores de manera detallada, ¿no? En términos de que van a tener, recuerden que un indicador va a tener obviamente el detalle de una ficha, por ejemplo. Vamos a ver. Este rendimiento de sala de operación. Acá está. Por ejemplo, que es sumamente importante. Porcentaje de las IAs. Antes, esto es un documento medianamente más antiguo, porque actualmente los documentos normativos del MINSA hablan de IAS, ¿no? Dando dispensación intrahospitalaria, ¿no? Una denominación antigua. Pero de todas maneras, el indicador es válido. Tiene un concepto, qué cosa implica este indicador. El objetivo nos habla de evaluar la calidad de atención hospitalaria y medir la magnitud y causas que originan una infección intrahospitalaria. Para eso van a tener un numerador, que es aquel número que va a ir acá por encima de esta fracción, que es el total de pacientes con infecciones intrahospitalarias o IAS sobre el total de egresos, pacientes que han salido del hospital. Multiplico por 100 y tengo un porcentaje, ¿no? Y tenemos nuestro numerador, nuestro denominador, y eso lo vamos a ir midiendo de manera mensual. Interpretación es el porcentaje de pacientes que presentan un proceso infeccioso adquirido luego de las 48 horas de permanecer hospitalizados, el mismo que no portaba al momento de su ingreso. Tienen que pasar al menos 2 días para poder, digamos, no pensar que esa infección la ha traído de afuera, ¿correcto? Que vino con esa, mejor dicho, infección.
Entonces ya pasaron 2 días y al tercer día me hace alguna fiebre y corroboramos que hay un proceso infeccioso y corroboramos que justamente pertenece al listado de las infecciones intrahospitalarias, es una IA y contabiliza para nuestro numerador de este indicador, ¿correcto? Hay algo muy interesante que para un hospital, ¿no? Digamos, para los diferentes niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, un porcentaje aceptable, por decirlo así, es de 0 a 0,7%. Posterior a eso ya estamos hablando de, obviamente, un brote de repente algo que debería abordarse en términos de epidemiología, ¿correcto? Este es un buen ejemplo, el de infecciones, en este caso intrahospitalarias. Bien, hasta ahí consultas, preguntas. Vamos a esta ronda, en esta ronda final, a hablar de los tipos de estudios epidemiológicos que ya es el tema de esta noche. Preguntas, consultas, hasta ahí todo claro. ¿Sí? Todo claro, sí, no. A ver, por el chat de repente, por audio, etcétera. Bien, vamos a entrar a lo que es tipos de estudios epidemiológicos. Acá sin mucha atención porque vamos a ir como que el más sencillo hacia lo más complejo, ¿no? Lo que hemos visto un poquito es a nivel conceptual, bastante más lineal, bastante como un nivel intermedio, pero acá vamos a ir desde lo más básico porque los estudios van de los más sencillos hasta los más complejos. Y estos más complejos requieren poder haber entendido el resto. Entonces, mucha atención en esto de acá. En primer lugar, vamos a empezar entendiendo, porque para hablar antes de estudios epidemiológicos tenemos que entender qué cosa están mirando los estudios epidemiológicos. Ven las variables, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué variables de salud o de enfermedad tú conoces? ¿Ya? Vamos a irnos a ver acá, acá. Vamos a reemplazar este de acá. ¿Qué variables de salud o enfermedad tú conoces? ¿Ok? Vamos, voy a volver a pasar lo que es el enlace PAC. Les recuerdo que el PAC funciona como una pizarrita en la cual vamos pegando POSIT con nuestras ideas, ¿no? Esa es la misma dinámica con la cual funciona en este caso esta herramienta tecnológica de PAC, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, ya que estamos en un contexto virtual, para poder hacer uso de estas herramientas que bastante bien funcionan para poder tenerlo dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Muy bien, vamos a volver. ¿Bien? La pregunta entonces fue, ¿qué variables de salud o enfermedad conoce?
te salga, no te preocupes, monito. Para que, por su... Tengan cuidado ahí con sus audios, no se vayan a olvidar. Muy bien, muy bien. A ver, mencionan por aquí en el chat variables de tipo cualitativa y cuantitativa. Perfecto, muy bien. Sí, es una forma bastante general de hablarlo, pero sí, efectivamente tenemos variables de tipo cuantitativa y cualitativa, ¿no? Muy bien, ok. Vamos a ir de a poco. Vamos a empezar con este concepto de medición. Recuerden que dentro de estos estudios epidemiológicos lo que vamos a buscar justamente es cuantificar, ¿no? Poder básicamente asignar un número o una calificación a alguna propiedad o característica de un individuo, ¿correcto? Una población o un evento, ¿no? Entonces, recuerden que no se va a medir propiamente al individuo, se utiliza cierta característica de este individuo, ¿no? Del cual vamos a extraer de alguna manera sus propiedades. Entonces, por lo tanto, aparece justamente lo que son las variables, que son características que buscamos medir en un grupo de personas, en una población, una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, un atributo, ¿no? Que puede darse o no en ciertos sujetos. Obviamente, ya hemos dicho que tiene que tener o no, o sea, sí o no, por lo menos, ¿no? Es decir, para ser propiamente una variable tendría que haber más de una opción, ¿correcto? Entonces, tenemos en epidemiología esta denominación de lo que yo les estaba mencionando hace un momento, que son, tenemos en primera instancia unas variables llamadas, en este caso, exposición, y una variable llamada outcome o desenlace, consecuencia, resultado o evento. Esta exposición, que suele ser la variable independiente, va a funcionar como vamos a descubrir si es un factor protector o es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en epidemiología, ver si está primero, en primera instancia vamos a corroborar si esta exposición tiene que ver o no con nuestro desenlace, es decir, impacta o no, influye o no para nuestro desenlace, acto, consecuencia, resultado o evento. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y por qué no le llamamos enfermedad? Porque no siempre en epidemiología vamos a ver enfermedad, vamos a ver morbilidad, vamos a ver una enfermedad, correcto, está enfermo o no está enfermo, si tiene cáncer o no tiene cáncer, vamos a ver también mortalidad, ¿no? También puede ser un evento. Por eso no le denominamos como solamente enfermedad, ¿no? Sino le denominamos evento, consecuencia, resultado, outcome en inglés, desenlace. Esa es la denominación, todos los sinónimos están acá. Y la otra variable independiente es la variable exposición. Esta es dependiente. ¿Depende de quién? De esta. Esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que esta exposición influya para la aparición de un evento, ¿correcto? Esta exposición influye de manera negativa, que se considera como un factor de riesgo, o de manera positiva, es un factor protector. Entonces, esas variables vamos a estar siempre viendo en los estudios epidemiológicos. Por eso siempre empiezo contándoles eso, ¿no? Toda la denominación de estas variables que nosotros vamos a utilizar. Porque vamos a tener estudios, recuerden, de tipo descriptivos o de tipo analíticos en general, ¿correcto? Estudios también acá faltarían los estudios experimentales. Estos son de tipo observacionales. Los observacionales, yo no manipulo la variable, ¿correcto? Como no manipulo, tengo acá descriptivos, los estudios, las encuestas, ¿no? Por ejemplo, o llamados estudios transversales, estudios ecológicos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son los estudios ecológicos, y los analíticos, aquellas que plantean hipótesis. Los analíticos tenemos los casos y control, las cohortes, ensayos de campo, comunitarios, estudios ecológicos también hay de tipo analíticos, van a tener una hipótesis, ¿correcto? También hay estadísticos para los estudios ecológicos. Acá tenemos justamente una vista bastante importante en relación esto de abajo hacia arriba. De abajo vamos a tener los estudios menos complejos hasta los más complejos y los que se van a acercar a la causalidad. Yo les mencioné cuál es el meollo del asunto en epidemiología, buscar la causalidad, buscar cuál de los
exposiciones funcionan como un factor de riesgo, como un factor de protector, idealmente incluso cuál es el causal. Por eso hablamos que la epidemiología busca la causalidad. Ese es el gol estándar, ¿no? Ahora, obviamente hay estudios epidemiológicos como ese jerárquico. Hay un estudio más sencillo que se va a ir alejando de la causalidad hasta los más complejos, hasta los más cercanos a la causalidad. Esos están en este cuadro en la parte de arriba, ¿correcto? Y en la parte de abajo aquellos que se alejan un poco más. Sin embargo, son de importancia porque los estudios descriptivos, en los estudios descriptivos vamos a empezar de repente años atrás, ¿no? Por ejemplo, algún factor o una exposición, no teníamos la certeza si realmente estaba, por ejemplo, presente dentro de un evento, ¿no? Entonces, para eso aparecen los descriptivos, porque en los descriptivos, cuando estemos, por ejemplo, viendo factores relacionados a cáncer, por ejemplo, ¿no? Solamente estudio descriptivo, nada más vamos a decir cuáles están presentes, ¿no? Y, por ejemplo, un listado enorme de posibles factores. No vamos a ver cuáles son los factores, solamente factores que están presentes en los pacientes con cáncer. No estamos hablando que son factores que tienen relevancia dentro de la aparición de cáncer o no, solamente que tienen. Es un estudio simplemente transversal, descriptivo, de tipo observacional, nada más, sencillo. Pero de acá, de ese estudio sencillo, que a veces no le toman importancia o de repente nos parece, ay, no, yo no quiero hacer un estudio así, recuerden que de esto salen hipótesis. De estos tipos de estudios son importantes justamente porque medianamente son más sencillos, no tan costosos, y lo que vamos a hacer finalmente es de ahí sacar ideas. Ajá, miren, hay muchos pacientes que de repente tuvieron X factor, interesante, hay que llevarlo al otro nivel, hay que hacer estudios analíticos, hay que ver si realmente esta exposición está funcionando como un factor de riesgo o como un factor protector. Entonces vamos a ir a avanzar a los estudios de tipo analítico, ¿correcto? Entonces, los ecológicos generalmente que son generalmente de tipo descriptivo, están abajo. Y luego siguen los de encuesta o los transversales. Vamos a ver características importantes. Uno de ellos yo les he mencionado, la asignación de la exposición. El investigador manipula o no manipula la variable independiente, es decir, la exposición. Ejemplo, en casi todos, en realidad, está la exposición fuera del control del investigador, no la va a manipular. Por lo tanto, son estudios de tipo observacional. ¿Cuáles son? Lo que hemos visto hace un momento. Todos los descriptivos y analíticos son observacionales. Acá en el ecológico, en la encuesta, no va a manipular la encuesta. La persona va, ¿no? Recoge el dato en un solo tiempo, es como una fotografía del momento y forma parte de todos los datos. Nada más. No está manipulando la variable. Si recolectó la información sobre diabetes, sobre sus antecedentes, esa no lo va a manipular, no va a hacer una intervención para poder corregir, por ejemplo, alguna enfermedad, para poder remediar algún proceso. Si en ese momento estaba enfermo y tú le preguntas, ¿tiene algún signo o síntoma de alguna enfermedad el día de hoy? Y te va a decir cuáles son los síntomas. Recolectaste los datos y nada más, no tuviste una intervención. No hay manipulación de la variable independiente. Por lo tanto, esos tipos de estudios son de tipos observacionales. ¿Cuáles son? La mayoría, desde el cohorte, que es uno de los estudios observacionales que más se acerca a la causalidad, es el ideal dentro de los estudios observacionales, está arriba en el top de los observacionales. Luego sigue el caso y control, el estudio de encuesta, el ecológico, ninguno van a manipular la variable, está fuera de control del investigador. Por otro lado, tenemos los estudios que sí hay una manipulación de la variable. Una manipulación por conveniencia, ahí están los estudios pseudoexperimentales o llamados cuasi experimentales. Estos cuasi experimentales son los clásicos pretest y posttest. Ejemplo, pretest, como están antes, intervengo, un posttest. Eso básicamente es los cuasi experimentales. Ahí manipulamos la variable, pero por conveniencia, no es aleatoria. Y cuando nosotros vamos a hacerlo aleatorio, es así, es una manipulación de la variable y son de tipo experimentales. ¿Cuáles? Los ensayos, por ejemplo, aleatorizados, los experimentos, ¿no? Correcto, eso. Ese, recuerden, miren, está al top
es el top, es lo más cercano a la causalidad, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, vámonos al número de observaciones. En los estudios de tipo descriptivo es una sola mirada, una sola fotografía al momento. Son de tipo, en este caso, transversales, una sola foto. Luego tenemos los estudios, digamos, analíticos que requieren sí o sí que haya un seguimiento en el tiempo. Y esos son de tipo, cuando hay un seguimiento, más de una vez se recolecta la información, es longitudinal. En un caso y control, por ejemplo, ¿no? Yo parto de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, todos los casos que tienen cáncer y un grupo de personas muy similares que no tienen cáncer, y me voy hacia atrás. La primera mirada fue hoy y me voy hacia atrás a buscar antecedentes. Otra mirada, dos miradas, ¿no? Puedo plantearme de acá hace 6 meses, hace un año, 3 miradas. Entonces voy a tener más de una vez, voy a recolectar la información de ese mismo grupo de personas. Entonces ya no es propiamente un transversal, que es solo una fotografía al momento, es longitudinal, en este caso retrospectivo, hacia atrás. En el caso, por ejemplo, de las cohortes suelen ser del tipo prospectivo, de hoy en adelante. Y la cohorte parte de la exposición, ¿no? Entonces, ok, mi criterio de selección, como lo ven acá, es la exposición en el caso de la cohorte. En el caso de control, yo les comenté, parto de la enfermedad, por ejemplo, es decir, del evento, ¿ya? En una cohorte vamos de la exposición. Tengo mi grupo de personas y divido quienes están expuestos, por ejemplo, expuestos a aire contaminado, quienes no están expuestos a aire contaminado, y sigo en el tiempo de hoy en adelante, ¿no? Por ejemplo, de hoy en adelante. Y hoy la mido como están las personas, las mido de acá a un año, de acá a 6 meses, etcétera. La voy midiendo más de una vez y por lo tanto es también de tipo longitudinal y puede ser de tipo prospectivo si miro hacia adelante, o si yo de hoy miro hacia atrás, retrospectivo. ¿Correcto? Estos dos, cohorte y casi control, pueden ser de ambos tipos. La encuesta suele ser retrospectiva porque está mirando hacia atrás básicamente, ¿no? El ecológico también retrospectivo, y los que están más cercanos a la causalidad, idealmente va a ser prospectivo. ¿Qué pasa con los estudios retrospectivos? Pasa de que yo tengo que reconstruir el pasado y pueden haber ciertos errores, ¿no? De repente ustedes le preguntan ya, y la última vez que fuiste al hospital, ¿qué tratamiento médico te dio? Uy, de repente si es cercano, genial, ¿no? Pero ¿qué pasa si fue hace 3 años? Uy, entonces ahí vamos a tener posibles quizás sesgos, ¿no? El hecho de recordar realmente todas estas características de un evento, o de una exposición, entonces de repente pueden haber inconvenientes. Por eso el ideal justamente de la temporalidad de los estudios que se acercan a la causalidad son de tipo prospectivo. Le hago seguimiento de hoy en adelante. La unidad de análisis en casi todos va a ser el individuo. El único que tiene una unidad de análisis diferente va a ser el ecológico. El ecológico ve un grupo poblacional, no a la persona, sino grupo. Mis conclusiones no van a ser las personas con cáncer, no, va a decir un grupo, por ejemplo, una región, las personas de Cusco, de Arequipa, etcétera, ¿no? Es el conjunto, es un conglomerado, grupo de personas o de población, ¿correcto? A eso se refiere. Muy bien, vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Vamos a empezar por los estudios de tipo transversal. Les mencionaba que estos estudios, por ejemplo, nuestras tesis han sido una encuesta, una fotografía del momento. No hemos seguido, solamente una sola vez hemos ido, recolectamos nuestra encuesta y listo. Eso es un estudio transversal, ¿no? Es un estudio de tipo, en primera instancia, observacional descriptivo, ¿correcto? Partimos de, en este caso, una población en blanco. De ahí han habido personas que según nuestros criterios de investigación epidemiológica son no elegibles o elegibles. Por ejemplo, no elegibles, si yo voy a hacer una investigación de niños con cáncer, obviamente las
criterios de inclusión van a ser que sean pediátricos, que sean niños, que hayan tenido la patología de cáncer. El resto son no elegibles, ¿correcto? De ahí yo voy a tener un grupo de aquellos niños que los papás no quieran que participen. Tengo los no participantes. Estas dos cositas siempre las vamos a ver en todo estudio, en todo. Aquellos que no cumplen con los criterios de inclusión y aquellos que también no desean participar, ¿no? Pero quitando a estos dos, tengo ahora sí mi población de estudio. Esta población de estudio, yo voy a hacer una selección aleatoria, si yo quiero que sea representativa, ¿correcto? Recuerden que en los estudios transversales no voy a poder yo ver lo que es causalidad. Va a ser solo una fotografía del momento. ¿Por qué? Porque solo tiene una sola medición. Y cuando yo tomo una sola foto del momento, no puedo ver cuál es primero. Como dice este lema, ¿no? El huevo o la gallina. No sé, porque yo recolecté todos los datos al momento. Ahí van a estar combinados eventos, van a estar combinados exposiciones o factores de riesgo, protector, todo va a estar ahí recolectado en la encuesta. No hay forma en que yo pueda decir, porque lo que sucede en la lógica es que primero aparece la exposición, ya sea de riesgo protector, y luego aparece el evento, que generalmente es una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ese es el orden, primero exposición y luego evento, ¿correcto? Pero eso yo no lo puedo ver en un estudio transversal, porque ahí está todo junto. No hay forma de yo ver cuál es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Por eso siempre pongo este ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del estudio transversal? Entonces, ¿para qué sirve? Dirán, si no va a haber causalidad. Ya les dije que sí es útil. Sí es útil. ¿Por qué? Porque en primera instancia vamos a poder ver prevalencia. Yo voy a ver un evento, por ejemplo, enfermedad diarreica aguda. Yo voy a ver cuál es la prevalencia ahí, ¿no? ¿Cuántos casos hay? Perfecto. Voy a poder también ver varias exposiciones. Voy a ver, por ejemplo, todos estos factores, exposiciones que pueden estar involucrados, ¿no? Van a ser medianamente menos costosos que el resto, claro que sí. Y las desventajas es obviamente que hay problemas a veces para medir muchas exposiciones, para poder definir, si no tenemos de manera correcta cómo seleccionamos, pueden haber errores, podemos no tener, en este caso, una relación de causa-efecto. No podemos verificar causalidad, ¿no? Pueden haber una sobrerepresentación, ¿no? Hay tipos de indicadores estadísticos o indicadores epidemiológicos que también podemos sacar de acá, que es una razón de prevalencia, que medianamente nos van a decir de manera muy, muy sutil y muy, digamos, con todas las limitaciones que tenga, nos van a decir que probablemente hay una causalidad. Por ahí como que hay un cierto patrón, ¿no? Que para eso se utiliza la razón de prevalencia, pero generalmente los estudios transversales no lo mencionan realmente, porque son bastante conscientes de las limitaciones que tiene incluso de usar este indicador, ¿no? Por otro lado, tenemos los estudios ecológicos, y cuando uno piensa en estos estudios, pues sí, efectivamente está la imagen de un mapa. ¿Por qué? Porque recuerden que los estudios ecológicos trabajan por conglomerados, ¿no? Trabaja en este caso, no la unidad de análisis, no es la persona, son los conglomerados, ¿no? Va a identificar la frecuencia del evento o la exposición en un área, en diferentes áreas geográficas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que se puede utilizar para grandes grupos poblacionales, es más sencillo que hacer, menos costoso, ¿no? Aumenta un poco tener gran cantidad de población, el poder estadístico, y por ende es posible poder encontrar ciertas relaciones, ¿no? Aumenta la variabilidad en la exposición, puede utilizarse información que ya hay en el sistema, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas vitales. Las desventajas, no se puede hablar de a nivel individual. No tiene información sobre factores de confusión que puedan estar ahí participando dentro de la investigación. La unidad de análisis es el conglomerado o el grupo, ¿correcto? Ahora pasamos al estudio de caso y control. Muy importante acá porque acá hay una confusión con lo que es la cohorte. Siempre es la cohorte, nosotros lo confundimos. Es así, la cohorte, no corte, cohorte. El estudio de caso y control va a partir, en este caso, de propiamente la selección del evento o los casos propiamente, ¿no?
parte del evento, de cuáles son los casos. En este caso puede ser, por ejemplo, una patología, puede ser el caso a una muerte, ¿no? Por eso, en lugar de decir de la patología, decimos evento, ¿no? La selección de casos son justamente por identificar los eventos que han ocurrido, ¿correcto? El sujeto que desarrolló el evento. Tenemos, por otro lado, otro grupo que son los controles, que van a ser las personas o sujetos que no desarrollaron el evento. Ahí entonces divido, pero se dan cuenta que mi punto de selección, mi criterio de selección es, en este caso, propiamente en la ocurrencia o no del evento. Cuando ocurre el evento, vamos a denominarlos casos. Y cuando no ocurre el evento, vamos a denominarlos controles. Los casos y controles, un grupo de personas que desarrollaron el evento y el grupo de personas que no desarrolló, tienen que ser muy similares. Ojo, porque imagínense que en mis casos sean puros personas mayores y acá los controles puros jovencitos. Obviamente hay una diferencia que incluso podría explicar muchas cosas, ¿correcto? Entonces tienen que ser los casos y controles muy similares en sus características. Eso es muy importante. Generalmente el caso y control se hace de tipo retrospectivo. Entonces lo que se ve es una mirada de hoy hacia atrás. Eso es lo que usualmente. También hay prospectivo, pero generalmente es retrospectivo. Entonces lo que va a hacer es reconstruir el pasado. Ahí viene también sus limitaciones. ¿Cuáles son estas desventajas? Que esta reconstrucción del pasado puede tener sus limitaciones. Pueden haber sesgo de memoria, cuando la persona no recuerda específicamente cosas de atrás y por lo tanto no lo reporta y no lo capto yo como parte de mi estudio, ¿correcto? No lo llego a identificar con claridad. Entonces, también, ¿cuál es otra posible desventaja? Es que acá, por ejemplo, si yo voy a todos mis pacientes con cáncer, son propiamente mis casos, mis controles, personas con similitud, pero que no tienen cáncer, y voy a buscar hacia atrás en la historia clínica datos propiamente de factores, de exposiciones. Entonces tengo que recordar que esa historia clínica no es un instrumento. Entonces, la historia clínica no fue creada para, por ahí en algún registro se le pudo haber pasado algo, identificar. Esa historia clínica solamente, más que todo, está orientada a qué cosa, a poder registrar lo que se le hace al paciente. Pero si de repente en mis antecedentes no fue el médico que atendió al paciente tan meticuloso para poder averiguar todas estas cosas que hubiera querido el investigador y se le pasa, ¿no? Entonces recuerden eso, que cuando uno ve hacia atrás en documentos, es que básicamente no tiene un instrumento creado para recolectar esa información, sino que hay una fuente de información secundaria a la cual va a acceder la persona, ¿no? Y la primaria, en este caso, es la misma persona del cual va a recolectar una información y va a mirar hacia atrás, pero también hay probabilidad de que haya algún error en esa mirada hacia atrás, porque tendría que recordar todo, ¿correcto? Por eso es que por ahí es que los estudios de caso y control pierden un par de puntitos en relación a la cercanía a la causalidad, ¿ya? Por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Ya tengo mis casos, mis controles, miro hacia atrás, por ejemplo, la historia clínica. Vamos a hacer o vamos a crear justamente lo que es la razón de momios, o también llamado el log ratio. El log ratio o la razón de momios nos va a permitir identificar justamente cuál es el aporte, el chance que tiene en este caso una persona de tener algún evento o de producirse un evento respecto a la exposición. Entonces acá este reto se calcula armando una tabla de doble entrada como la que tenemos acá, y vamos a tener en este caso una tabla de doble entrada o 2x2 también llamada. En este lado vamos a poner los casos y los controles, es decir, el sí evento, no evento. Y en la parte superior, la exposición, quienes estuvieron expuestos y quienes no. Y voy a hacer un match. Voy a ver cuántos casos estuvieron expuestos, cuántos casos no estuvieron expuestos, lo coloco acá, B, cuántos controles estuvieron expuestos, C, cuántos controles no estuvieron expuestos, D, y hago una multiplicación de A por D sobre B por C, y así se calcula el log ratio, ¿correcto? Acá tenemos las ventajas, un poquito para que puedan visibilizar. ¿Para qué sirve el caso y control? Sí tiene ciertas cositas que les he mencionado.
Cuando yo tengo una enfermedad rara, existen tal cual se llaman así enfermedades raras o huérfanas. Por ejemplo, ahí yo voy a utilizar un caso y control, porque voy a partir de identificar el evento, que en este caso sería la enfermedad rara, ¿correcto? Y voy a ir hacia atrás. Eso es lo ideal, porque imagínense hacer al revés, partir de la exposición. Uf, hasta que encuentre una enfermedad rara. Hay enfermedades que sucede uno en cada 1 millón de personas, uno en cada 100.000 habitantes. Tendría que, ¿cuántas personas, en cuántas personas buscar? En más de 100.000 habitantes. Voy a encontrar un solo caso. Entonces, para ese tipo de patologías va a ser relevante utilizar estudios de caso por un aspecto económico. No podría abordar 1.000, 100.000 personas para solamente encontrar un caso, ¿no? Una persona con el evento. También es eficiente para enfermedades de periodos de latencia o de repente que tengan una inducción prolongada también, ¿no? Con varias exposiciones simultáneas. Desventaja, hay sesgos. Cuando yo ingreso a las personas al estudio, hay que saber bien cómo identificar, cómo poder seleccionarlas. Puede haber causalidad reversa, como yo voy hacia atrás y no lo sigo en el tiempo, puedo pensar que estoy viendo un factor y en realidad es otro evento. Entonces, como no tengo claro, por eso el ideal siempre es prospectivo, de hoy en adelante. Cuando yo miro hacia atrás, puedo estar mirando, pensar que estoy mirando la exposición y en realidad no, es otro evento de repente. Eso se llama causalidad reversa, cuando pienso de que un factor de riesgo básicamente se comporta, aunque una exposición se comporta como exposición, pero no es así, en realidad es un evento. Causalidad reversa, ¿correcto? Entonces, problemas para definir la población, para poder medir adecuadamente, porque no se crearon instrumentos, sino recolecto de una fuente de información secundaria. Además, esos son los estudios de tipo de caso y control. Tenemos los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte van a partir de la exposición, ¿no? ¿Cuál es la exposición? Propiamente, si están, por ejemplo, personas que se encuentran en un lugar o una zona que está contaminada versus aquellas personas con las mismas características que no inhalaron, por ejemplo, el aire contaminado o no están en una zona contaminada con las mismas características. Recuerden que siempre hay que buscar que los grupos que yo estoy teniendo, digamos, sean, digamos, de una misma, de las mismas, que compartan las características, ¿no? De una misma población, yo veo quiénes, el grupo de personas estuvieron expuestos y quiénes no, y, por ejemplo, puedo ir como el de acá, idealmente es hacia adelante la cohorte, pero también hay cortes retrospectivos. Pero si no, el ideal es que sean hacia adelante. Recuerden que el término de prospectivo de hoy en adelante va a hacer que se acerque mucho a la causalidad. Y los estudios de cohorte están en el top de los estudios observacionales analíticos que van a estar más cercanos a la causalidad. Si yo no puedo hacer un estudio experimental, ¿no? Por un aspecto ético, voy a tener que recurrir justamente a este tipo de estudios de cohorte, ¿no? Voy a partir de la exposición, separar a mi población expuestos y no expuestos, y voy a empezar a seguir en el tiempo, y voy a identificar cuándo aparecen los eventos, ¿correcto? Voy a tener esta relación de eventos sobre tiempo en persona. Vamos a poder ver cuándo van a aparecer por primera vez, es decir, la incidencia, los casos nuevos. Acá en el odds ratio se trabaja con prevalencia y aquí en lo que es la cohorte se trabaja con, en ese caso, incidencia, ¿no? Con casos nuevos, porque los voy a poder identificar, porque lo estoy siguiendo en el tiempo. ¿Correcto? ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente está muy cercano a un experimento, muy cercano a la causalidad. Además, la temporalidad nos va a permitir tener claro cuál es la exposición, la posible causa y cuál es el efecto. Eso es verificable. No voy a tener causalidad reversa, voy a tener clarito cuál es primero, el huevo o la gallina. Primero, obviamente, la exposición y luego el evento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso lo ven clarito con un estudio de cortes de tipo prospectivo, ¿no? Vamos a poder tener las medidas de incidencia de casos nuevos. Es eficiente para evaluar exposiciones poco frecuentes, no eventos, exposiciones poco frecuentes, ¿no? De repente, por ejemplo, una exposición poco frecuente es la contaminación a metales pesados. No todos estamos expuestos a metales pesados. En nuestro país, por ejemplo, hay ciertas regiones que por ciertas actividades económicas tienen esta exposición a metales pesados.
¿Cuál es el ideal ahí? Hacer un estudio de corte, ¿no? Comparar grupo de personas expuestas y no expuestas y ver cuáles son probablemente estas consecuencias, ¿no? Entonces, las desventajas es que cuando se trata de eventos que son poco frecuentes, no me van a funcionar. Para eso me voy a ir a los casos y control. Son estudios difíciles. ¿Ustedes se imaginan lo que es seguir en el tiempo a las personas? No a 1, 2, 3, 100, no, a muchas personas. Por ejemplo, el estudio de Framingham, que es el estudio de cohorte de Framingham, en el cual todas estas nociones que tenemos respecto a cuáles son los factores de riesgo cardiovascular proceden del estudio de cohorte de Framingham, en el cual se siguió a las personas y se identificó cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, diabetes, hipertensión, estrés, etc. Todos esos datos salieron del estudio de cohorte de Framingham. Entonces, imagínense hacer seguimiento. Solamente mantener a la persona como parte de un estudio es bastante tedioso. Hay un conjunto de personas que constantemente tienen que estar haciendo seguimiento a estas personas e ir midiendo durante todo ese tiempo estas exposiciones, estos eventos, ¿correcto? Es todo un trajín, todo un trabajo que requiere ser monitorizado, ordenado, sistemático, porque tiene que ser sistemático, tiene que medirse de la misma forma en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque obviamente de esa manera aseguramos la calidad de información y también los resultados que vamos a tener, ¿no? Y por último, tenemos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos aleatorizados, generalmente, por ejemplo, también tenemos una población, tenemos aquellos que no son elegibles, los que no desean participar, y a mi población de estudio yo voy a aleatorizar la exposición. Ejemplo, la exposición puede ser un nuevo medicamento. Vamos a ponerle vacunas, ¿no? Para recordar un poquito el contexto de COVID. Tenemos acá un conjunto de personas voluntarias que han querido ser parte de mi investigación. Tengo a mi población de estudio. Voy a aleatorizar lo que es la vacuna. La vacuna es mi exposición. Obviamente mi hipótesis es que la vacuna funciona como un factor protector frente a algunas patologías, ejemplo COVID, ¿correcto? Entonces yo voy a aleatorizar, porque recuerden que el ensayo clínico es un experimento. Yo tengo que manipular la variable independiente. Mi variable independiente es en este caso, la vacuna, la inmunización con esta vacuna. Por lo tanto, voy a aleatorizarlo. A un grupo lo voy a exponer, le voy a colocar realmente la vacuna. Al otro grupo no tiene que enterarse, incluso firma un consentimiento para eso, ¿no? Y le voy a dar, en este caso, una inyección, pero con suero nada más, ¿correcto? Entonces no va a estar expuesto a la vacuna. Hay ensayos clínicos que son ciegos, es decir, a las personas no se les dice eso, a las personas están cegadas propiamente. ¿Por qué? Porque imagínense, si yo les digo, sí, a ti te he puesto la vacuna, pues, la persona va y se expone, ¿no? Yo tengo la vacuna, me voy a visitar a toda la familia, ¿no? Imagínense en el contexto de COVID. Por eso idealmente se ciega a los participantes para que esto no influya sus acciones en de repente tomar decisiones de riesgo, exponerse más por estar seguros que tienen la vacuna, ¿no? O viceversa, se cuiden más porque saben que no tienen la vacuna. Entonces, la idea es que estamos tratando de dar la explicación de que, digamos, la protección a la enfermedad se va a deber a la vacuna y no otras cosas, ¿no? Entonces, por eso cegamos a los participantes y vamos a seguir en el tiempo y vamos a identificar definitivamente si es que esta persona hace o no hace el evento. Se supone que en el grupo de expuestos, en el caso que hemos mencionado, debería no haber tantos eventos, ¿no? O eventos, por ejemplo, no puede ser propiamente que proteja sobre el COVID, pero sí que no haga COVID moderado, que no haga COVID grave, ¿correcto? Y los grupos no expuestos deberían tener más números de eventos, ¿correcto? Respecto a los expuestos. Por ejemplo, en este sentido, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas. Vamos a terminar con medidas en epidemiología. Tenemos indicadores epidemiológicos, varios, ¿no? Es una forma de poder cuantificar. Este indicador tiene que ser válido, específico, sensible, confiable. Tenemos medidas de frecuencia. Recuerden, un numerador y un denominador.
Cuando el numerador no está incluido en el denominador, ¿no? Tenemos una razón. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis, pacientes de repente con tuberculosis resistente y abajo pacientes con tuberculosis no resistente. Ambos son totalmente diferentes. No puede ser el mismo paciente resistente y no resistente. Son diferentes. Arriba hay un grupo y abajo hay otro grupo. Eso es una razón. Cuando el numerador no está incluido en el denominador, es una razón. Cuando es una proporción, por ejemplo acá, personas que se enfermaron de tuberculosis del total de la población. El numerador está incluido dentro del denominador. Por ejemplo, estas 10 personas forman parte de un grupo de 120 personas. Eso es una proporción. Y una tasa es una proporción a la cual se le añade un factor de por 1000, por 10.000, por 10 a la n, ¿correcto? Que nos permite un poco proporcionar la cantidad de habitantes o población que puede existir para equiparar un poco, en este caso, la similitud de la comparación, o mejor dicho, la comparación que puede existir entre dos indicadores, ¿correcto? Hay frecuencia absoluta, que en este caso son números enteros, y frecuencia relativa. Si yo divido 10 entre 120, va a salir una frecuencia relativa, ¿correcto? Pero lo que usamos en las proporciones generalmente es multiplicarla por 100 para hacerlo un poco más entendible en términos de porcentaje. La razón es lo que yo les mencionaba, el numerador no está incluido en el denominador, ¿correcto? La proporción sí. El numerador está incluido dentro del numerador. Y la tasa estamos en este caso utilizando el 10 a la n, ¿no? Para hacer comparaciones válidas, ¿no? Tenemos, según la naturaleza del evento, la natalidad, la mortalidad, la letalidad. Según la Constitución, tenemos crudas, aquellas que son específicas. Las crudas tenemos las brutas globales, por ejemplo, o aquellas específicas, ¿correcto? Dentro de las medidas de frecuencia, la mortalidad. Definitivamente va a ser uno de los indicadores más importantes, es el volumen de muertes que puede ocurrir por todas las causas si hablamos de una mortalidad general, si hablamos de una mortalidad específica por algún evento en particular, ¿no? Tenemos en nuestro país el sistema de registro de hechos vitales que va a contener defunciones que han sido registradas con ciertas características. Dentro de REUNI también tenemos justamente este dato de mortalidad, ¿no? A la mano, y tenemos, por ejemplo, estadísticas respecto a mortalidad en frecuencia absoluta, en números, ¿no? En números, ¿no? Tenemos también mortalidad general, ¿no? La tasa cruda de mortalidad se va a calcular entre el número de muertes en un periodo y lo que es la población total promedio en ese mismo periodo. Recuerden que siempre los indicadores tienen que tener esta característica de tener lo que es tiempo, espacio y persona. Tiempo en un determinado en una determinada temporalidad, espacio, en qué lugar, persona, cuál es digamos, aquel grupo poblacional que se está midiendo. Son dentro de epidemiología, siempre tenemos que mencionar eso en cualquier dato gráfico, el tiempo, espacio y persona, ¿correcto? Mortalidad específica, cuando hablamos ya de un evento, el total de muertes en un grupo de edad, en un sexo específico dentro de una población también, por ejemplo. La tasa de mortalidad, cuando solamente le añadimos, por ejemplo, esto de 10 a la n, ¿correcto? Generalmente es por 1000, por 10.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? La tasa de mortalidad por causa también tenemos, específica por edad, ¿no? La razón muerte por caso, ¿no? La mortalidad proporcional, la mortalidad infantil, neonatal, postneonatal, que tiene que ver con criterios de cuándo considerar, ¿no? Dentro de una muerte propiamente neonatal. Obviamente, por ejemplo, el criterio es que sean los recién nacidos menores de 28 días, por ejemplo. Son criterios específicos en relación al curso de vida, por ejemplo. Tasa de mortalidad materna también, que es importante. La letalidad es el número de muertes que ha suscitado en personas con alguna enfermedad sobre el total de personas que se han infectado de esa misma enfermedad, multiplicada generalmente por 100, ¿correcto? La incidencia es el número de casos nuevos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la tasa de incidencia, que se calcula el número de casos nuevos sobre la población que estuvo al inicio del periodo, porque recuerden que incidencia es que yo voy a seguir en el tiempo. Si yo empecé con 100 personas en un estudio, por ejemplo, de cohorte, y tengo al final, por ejemplo, 10 casos de una enfermedad,
pero es 10 sobre 100, porque 100 fueron las personas con las cuales yo inicié el seguimiento, ¿correcto? Acá tenemos un ejemplo de incidencia acumulada, cuál es la prevalencia. El estudio habla de que de 8,000, bueno, de una población de 15,000 personas, vamos a ver cáncer de mama, tenemos en este caso 8,500 personas, el 15% tienen esta edad de 50 a 64 años, el 15% representa 1,275 mujeres. ¿Cuántos tienen la enfermedad? Por ejemplo, 15 el día de hoy tienen. Sin embargo, si yo tengo 15 mujeres que tienen hoy cáncer de mama, el resto es 1,260 y yo voy a considerar es una población en riesgo, mi población con lo cual yo voy a hacer seguimiento. Luego menciona de que en esta población que yo hice seguimiento, en este caso identificaron 6 nuevos casos, ¿no? Y por lo tanto me estarían quedando 1,254 mujeres que yo he seguido en el lapso de un año. Por lo tanto, ¿cómo saco en este caso yo mi incidencia acumulada? Es cuántos casos nuevos tuve en total respecto a mi población de riesgo. ¿Cuál es mi población de riesgo? 1,260. Entonces me sale un total, ¿no?, de 4,8 por cada 1,000 habitantes en un año. Eso es lo que me está saliendo, ¿correcto? El riesgo de cáncer de mama de las mujeres de 50 a 64 años es de 4,8 por 1,000 mujeres en un año. Esa es mi incidencia acumulada, ¿correcto? Así se calcula la incidencia acumulada. Tengo que desagregar cuáles son mis casos prevalentes con mis casos de incidencia. Y la prevalencia, por su lado, lo que va a haber es una medida estática. Número de casos va a acumular los nuevos y los antiguos sobre el total de la población. Ejemplo, tenemos acá, ¿no? Tenemos la tasa de prevalencia, igualito, pero multiplicado por 10 a la n. Del mismo caso, vamos a armar lo que es la prevalencia. La prevalencia no es nada más ni nada menos que, en este caso, las 15 personas más las 6. Es la suma, casos nuevos más casos antiguos, 15 más 6, sobre el total de personas que fueron parte de esta población, ¿no? Que en este caso es los 8,500. Por lo tanto, va a salir una tasa de 2,5, una tasa de prevalencia de 2,5. De cada mil, por esto, 1,000 mujeres, 2,5 entre la edad de 50 a 64 años, tiene en este caso, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Porque estamos planteando de la totalidad, en este caso de mujeres, como veíamos en el estudio que está aquí, ¿no? Porque hablaba que 8,500 eran mujeres, ¿no? De las cuales 15% tiene 50 a 64 años, ¿correcto? Y así hemos calculado lo que es la prevalencia, ¿no? Luego tenemos también otra forma de poder también identificarlo, es aquí a través del cálculo, por ejemplo, de la razón de prevalencia, ¿no? Identificando la prevalencia, por ejemplo, de hombres con esta edad de 44 años, ¿no? Que son fumadores, por ejemplo, ¿no? Sale en este caso, por ejemplo, 607, y en el caso de las mujeres, 555. Finalmente culminamos con esto. Hay que recordar que incidencia o casos nuevos, se hace siempre este gráfico de como cuando uno ingresa, por ejemplo, una jarrita de agua dentro de otro recipiente, pero que va a tener un punto de salida. Porque estos casos nuevos se van a acumular, obviamente, en la prevalencia que constituye casos nuevos más casos antiguos, que estos casos, cualquiera de ambos, incidencia o prevalencia propiamente, casos nuevos o antiguos, prevalencia, va a haber un punto de salida, o la persona muere o la persona se cura, ¿correcto? Esos son nuestros puntos de salida, o sea, la duración de la enfermedad es importante para poder identificar en este caso la prevalencia. Por lo tanto, ahí viene lo que es esta fórmula. Prevalencia, ¿qué cosa es? Es lo mismo que decir que la incidencia multiplicado por la duración de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, si mi enfermedad, por ejemplo, tiene una incidencia anual de 3% y la duración media
de esta enfermedad es 6, la prevalencia es nada más, nada menos que 18. Nada más. Así de sencillo también podemos calcular lo que es la prevalencia. Finalmente, ¿cuál es la diferencia? La incidencia de casos nuevos, la prevalencia casos antiguos más casos nuevos. Acá no hay seguimiento, acá sí requiere seguimiento para ver los casos nuevos, ¿no? Es útil para medir la frecuencia de enfermedades agudas. Esta va a ser útil, poco útil para esas enfermedades agudas, no más para aquellas de tipo crónica, de tipo, digamos, no aguda propiamente, ¿no? Y eso es la diferencia entre lo que es incidencia y prevalencia, que son medidas más utilizadas dentro de lo que es epidemiología, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta? Con esto estaríamos culminando. ¿Sí? Consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? A ver en el chat de repente. Está todo claro, con esto estaríamos culminando. Estos han sido los temas que hemos abordado en esta primera clase del Diplomado de Biología y Bioestadística. Son tópicos bastante importantes tenerlos en claro, ya que estamos en este proceso de aprendizaje, de poder tener conceptos claros respecto a estos dos tópicos de epidemiología y propiamente bioestadística. Justo lo que hoy hemos hablado es relevante para complementar dentro de su proceso de formación, ¿correcto? Bien, entonces